Harry Potter, el fabricante de anillos 441. Necesitamos saber exactamente a qué nos enfrentamos antes de poder hacer cualquier preparativo. Dijo Snape seriamente y todos estuvieron de acuerdo. ¿Tienes oídos en el ministerio? ¿Qué es lo que no se ha mencionado en las noticias? Nick le preguntó seriamente al anciano y Dumbledore lo pensó por un momento. Según Dawlish, había unos cuantos círculos rituales dibujados con sangre en las celdas cercanas a la de Bellatrix. Dijo honestamente. Los ojos de Nick se entrecerraron al recordar un ritual que había visto en un libro en la sección prohibida. ¿Cuántos círculos rituales exactamente? Preguntó esperando que no fuera lo que pensaba. 7 en total, pero el que estaba en la celda de Bellatrix era diferente a los demás aunque similar. Dijo Dumbledore y Nick maldijo en voz alta. Perdón por el estallido, necesitaría ver los círculos yo mismo para estar seguro, pero estoy bastante seguro de saber qué pasó y qué salió de esa prisión. Nick dijo con un gran dolor de cabeza. Necesito un libro de la sección prohibida de la biblioteca para explicar mi suposición, aunque se llama Magias de Guerra y Maldiciones de Combate y tiene una encuadernación en cuero negro descolorido. Dijo Nick seriamente, dame un momento para traer el tomo a esta oficina. Dijo Dumbledore mientras aplaudía y aparecía un elfo doméstico. Luego le dijo que trajera el libro en cuestión y el elfo desapareció durante unos minutos antes de reaparecer mientras sostenía el libro. Nick no perdió el tiempo agarrándolo y hojeándolo rápidamente hasta que encontró lo que buscaba. Colocando el libro sobre el escritorio plano y abierto para que todos lo vieran, habló de nuevo. Este es su ritual de unificación y, a pesar de que su nombre suena benigno, es todo lo contrario. El ritual utiliza el debilitamiento de la barrera al reino espiritual en este día para unir la magia de 7 magos, permitiéndoles así crear efectivamente un mago de poder extremo. Por ejemplo, si hubiera 7 magos con el nivel de poder del profesor Snape y si hicieron este ritual, cualquiera de ellos podría, en teoría, tener 7 veces más poder que antes del ritual. Dijo Nick seriamente y todos miraron horrorizados por las implicaciones que tenía, pero Dumbledore se dio cuenta de la discrepancia con lo que sucedió en Azkaban. Sin embargo, solo una persona pareció escapar, el resto de las celdas todavía estaban cerradas de forma segura. Dijo y Nick asintió. Eso es por esto. Dijo mientras pasaba la página y señalaba un pasaje que describía lo que sucedía si uno de los magos se volvía codicioso sin entender completamente el ritual. Mientras la gente en la oficina leía el pasaje, sus expresiones se tornaron de horror e incredulidad. ¿No crees? McGonagall susurró la pregunta con horror pero todos la escucharon. Sí, eso explica por qué no quedó nada vivo en la prisión. Si es una de estas cosas, seguirá devorando todas las formas de magia a su alrededor hasta que sea destruido o colapse sobre sí mismo debido a que hay demasiado poder en un cuerpo que no está diseñado para contenerlo. Ninguna de las dos cosas es fácil de lograr. Nick dijo seriamente. ¿Dice el libro algo sobre cómo fueron tratados en el pasado? Flitwick preguntó seriamente pero Nick negó con la cabeza. Ese pasaje es todo el detalle que tenemos sobre esto ya que quien escribió este libro cambió el tema después y no he visto ninguna descripción en ningún otro libro, aunque podría estar equivocado, traté de evitar los libros sobre oscuridad. Magia después de todo. Nick dijo sinceramente, una decisión sabia, la capacidad corruptora de la magia oscura está muy subestimada. Snape dijo seriamente. Severus, ¿puedo confiar en ti para buscar en las secciones prohibidas de los libros de magia oscura cualquier mención de esta criatura? Dumbledore preguntó seriamente. Me encargaré de ello. Snape dijo con la misma seriedad. Mientras Severus busca información, quiero que veas si puedes idear algún tipo de encantamiento para contener a esta criatura al menos hasta que podamos descubrir cómo destruirla de manera segura, le dijo Dumbledore a Nick con firmeza. No sé si es posible ser honesto contigo, cualquier magia cerca de esta cosa será devorada y la potenciará aún más y ningún objeto Muggle puede contenerla por mucho tiempo. Aunque lo intentaré. Nick dijo con un suspiro. Dumbledore asintió. Eso es todo lo que cualquiera puede pedirte, si necesitas ayuda de alguna manera, háznoslo saber para que podamos superar esta situación. Dijo y todos se dispersaron preocupados pero con la esperanza de un milagro. Nick fue directamente a la Cámara de los Secretos o más específicamente a la biblioteca de Slytherin después de salir de la oficina de Dumbledore. Allí buscó alguna mención del ritual de unidad en los libros, pero había solo una pequeña posibilidad de que Slytherin se hubiera encontrado con esta situación él mismo. La razón de esto fue que una criatura como esta trataba a los magos como bocadillos sin importar su poder y era poco probable que sobreviviera a tal encuentro.
Nick no se estaba tomando el tiempo necesario para memorizar esta información mientras buscaba palabras clave. Fue solo a la mitad de la biblioteca que encontró algo sobre su consulta. Aparentemente Slytherin había participado en una pequeña guerra durante su período de mediana edad y el bando por el que luchaba usó el ritual pero lo modificó intencionalmente para crear una de estas abominaciones. Básicamente, habían fusionado a la fuerza a los 7 magos en el cuerpo de un solo mago y escaparon muy lejos para observar la devastación. Según Slytherin, la cosa era casi imparable, ya que se comía cualquier magia que encontraba, desde hechizos hasta los propios magos, y no se salvaba nada. Los muggles que componían la mayor parte del ejército intentaron matar a la cosa ellos mismos, pero también era como un mago extremadamente poderoso ya que simplemente agitó sus manos y las armas y cuerpos muggles se desintegraron. Slytherin preguntó a las personas responsables de la creación de esta abominación cómo se podía detener, pero la respuesta fue insatisfecha, excepto él y Nick. Había 4 formas de detener esta cosa, la primera era obligarla a usar toda su reserva de magia usando medios muggles que eran letales para ella. El segundo era esperar a que explotara por comer en exceso. La tercera opción era desterrarlo a un lugar sin magia, matándolo así de hambre. La opción final fue desestabilizar el equilibrio de sus núcleos de maná provocando que se canibalizara. Ninguna de estas era una buena opción, pero al menos le dieron a Nick un lugar para comenzar con sus encantamientos. Después de hojear el resto de la biblioteca y no encontrar más información sobre el tema usando sus palabras clave, Nick salió de la cámara y se dirigió a su taller. Una vez allí, comenzó a pensar en posibles cosas que podría hacer con lo que sabía ahora. Al principio pensó en simplemente desterrarlo a una dimensión sin maná, pero le faltaba dominio de la magia espacial para lograrlo. Un trabajo descuidado simplemente no funcionaría ya que eso solo alimentaría al monstruo en lugar de atraparlo. Luego Nick pasó a la idea de desestabilizar el núcleo de maná de la criatura, pero eso tenía sus propias complicaciones. El primero y más importante entre ellos era que tenía que saber dónde estaba, luego necesitaba lograr que un hechizo superara su magia de alguna manera y luego necesitaba desestabilizar el núcleo también de alguna manera. Lo mantendré como un último esfuerzo. Nick finalmente pasó a la última y más factible de todas las opciones, obligando a la criatura a quedarse sin maná usando medios muggles. En teoría, había algunas formas en las que podía lograr esto. La primera fue, literalmente, dejar caer una montaña sobre la criatura desde lo alto, obligándola a quemar una gran cantidad de magia para no ser aplastada. La segunda forma dependía de cuánta magia se necesitaba para detener una bala que se dirigía hacia ti. Si fuera mucho, entonces Nick podría simplemente crear un arma mágica que disparara balas de metal no mágicas, ya que no iba a perder el tiempo aprendiendo a usar una pistola muggle normal. Creo que necesito la ayuda de Flitwick con esto. Nick pensó y salió del taller para buscar al buen profesor. Ni siquiera fue tan difícil ya que el medio duende estaba en su oficina cercana jugueteando con algo para aliviar el estrés. ¿Necesitabas mi ayuda con tu tarea? Flitwick preguntó después de ver a Nick, quien asintió. ¿Un arma muggle? ¿Sabes cuánta magia se necesitaría para detener una bala? Nick preguntó seriamente. Bueno, no soy un experto en el tema, pero dependiendo del método se utilizan muchos hechizos o un valor promedio. Flitwick dijo después de pensarlo un poco. ¿Y si quisieras forzar el problema con fuerza bruta y desintegrar la bala en pleno vuelo? Nick preguntó esperanzado por la respuesta. Eso requeriría reflejos inhumanos para siquiera considerarlo, pero asumiendo que se pueda hacer, entonces me imagino que requeriría bastante poder. ¿Cómo se relaciona esto con el problema?, preguntó el pequeño profesor confundido. En teoría, la magia es la mayor ventaja que tiene esta cosa, pero al mismo tiempo también es su mayor debilidad. Mira, todo ese poder es lo que impulsa y permite la existencia de esta criatura, pero ¿qué crees que pasaría si se usara? ¿Se acabó toda la reserva de magia? Nick preguntó con una sonrisa cuando los ojos de Flitwick se abrieron al darse cuenta de lo que estaba insinuando. La teoría suena prometedora, pero el pasaje dice que esta criatura es inteligente, entonces, ¿cómo puedes evitar que huya sin usar magia después de que se dé cuenta del peligro en el que se encuentra? Flitwick preguntó seriamente y Nick frunció el ceño. No había pensado en esa posibilidad, pero tendría sentido que la criatura se retirara del verdadero peligro. Teniendo en cuenta que los hechizos o protecciones de atrapamiento espacial la alimentarían en lugar de mantenerla en su lugar, detener la aparición de la criatura sería casi imposible. No conocerías por casualidad una energía que actúa de manera similar a la magia pero no es magia, ¿verdad?
Nick preguntó esperanzado, pero Flitwick negó con la cabeza. Nick suspiró. Eso pensé, aún así le haré saber a Dumbledore sobre esta teoría y veré si no puede adquirir un arma Muggle para encantarla en secreto. A pesar del peligro que esto representa, tengo la sensación de que al ministerio no le agradaría el encantamiento del armamento Muggle. Dijo seriamente y Flitwick estuvo de acuerdo. De todos modos, gracias por su ayuda en este asunto. Nick dijo con sinceridad, pero Flitwick lo descartó como algo que debería hacer de todos modos. Él era un maestro después de todo. Después de salir de la oficina de Flitwick, Nick se dirigió a la oficina del director e informó a Dumbledore sobre la teoría que Flitwick y él mismo habían ideado sobre cómo lidiar con la criatura. El viejo mago parecía impresionado ante la idea de usar un arma Muggle para drenar la magia de la criatura con la esperanza de que se consumiera y prometió obtener silenciosamente un arma para este propósito. Desafortunadamente, Dumbledore tampoco conocía una energía que se comportaba como magia y que no era mágica, por lo que atrapar a la criatura aún no era factible. Ambos estaban confiados en que era posible, sin embargo solo necesitaban descubrir el camino. Nick regresó a la cámara para intentar averiguar si Slytherin podría tener la respuesta, ya que los recursos disponibles durante la era de los fundadores eran más diversos que los disponibles ahora. Por triste que fuera, el mal hábito de los magos de acumular y destruir información significaba que la cantidad de conocimiento antiguo disponible durante la era de los fundadores era considerablemente mayor que la edad moderna, ya que esos magos de esa época borraban grandes cantidades de información cuando morían. Muy pocos magos dejaron una copia física de sus conocimientos, por lo que, en cierto modo, el mundo mágico todavía se está poniendo al día. Esto convirtió la biblioteca de Slytherin en un tesoro invaluable incluso si no se podía sacar de la cámara. La vieja y astuta serpiente había atado todos y cada uno de los libros de la biblioteca a esta habitación para que solo aquellos que él quería los vieran. Claramente no había esperado que alguien con habilidades devoradoras de almas como Nick hubiera venido y lo hubiera destruido usando su filacteria para que la biblioteca no fuera una trampa explosiva debido a su confianza en la victoria en la batalla. Dicho esto, claramente no confiaba en quien se suponía que debía leer la biblioteca e hizo imposible sacar libros de la habitación. Sin embargo, eso estaba bien para Nick, ya que constantemente hacía copias de cada libro de la biblioteca para su colección personal. A pesar de esperar encontrar alguna información sobre una energía que actuaba como magia pero que no estaba en los libros que Slytherin dejó, no había nada al respecto cuando los hojeó. Está bien, veré si el sistema tiene algo sobre esto a pesar de que quería ahorrar puntos nuevamente. Pensó Nick con un suspiro mientras abría la tienda y hacía que el sistema sacara libros sobre el tema que estaba buscando. No puedo usar ninguno de estos. Nick pensó con una maldición mientras miraba los diferentes tipos de energía sobre los que había libros en la tienda. El problema era que muchos de ellos estaban muy restringidos de forma innata y, por lo tanto, no eran adecuados para su propósito o estaban tan cerca de la magia que estaba casi seguro de que chocarían con ella. Si bien podría obtener estos poderes para los muggles del mundo, eso definitivamente resultaría mal o a largo plazo. Los humanos tenían la mala costumbre de encontrar las más pequeñas diferencias entre sí y volverse violentos o crueles al respecto. Ya iba a ser muy difícil en unos años cuando el plan de Grindelwald expusiera la magia al mundo muggle y agregar otro tipo de poder a la mezcla empeoraría mucho las cosas. Nick estaba frustrado porque la opción más fácil estaba prácticamente descartada gracias a este descubrimiento. También fue una lástima ya que algunos de estos poderes sonaban muy interesantes, como el aura, por ejemplo, que otorgaba algo llamado apariencia que era básicamente un superpoder nacido de la manifestación de la propia alma. Había algunos otros tipos de energía que tenían usos e implicaciones interesantes, pero desafortunadamente eran demasiado limitados para ser útiles o estaban tan cerca de la magia en su funcionamiento que no estaba dispuesto a arriesgarse a morir para integrarlos en sí mismo, al menos. Al menos no hasta que se convierta en un señor del reino daédrico casi imposible de matar. En una nota relacionada con esa idea, Nick ya había logrado digerir aproximadamente una cuarta parte de la información del libro, aunque eso se debía principalmente a que para eso tenía el conocimiento necesario. No fue suficiente comenzar a vincularse al reino adecuadamente, pero había hecho maravillas por la forma en que usó su conexión con el reino para lograr cosas allí. Para un verdadero señor del reino, el reino era un reflejo de ellos mismos y, por lo tanto, los reflejaba en apariencia y pensaba que, aunque Nick ni siquiera estaba cerca de eso, había mejorado en ejercer su voluntad sobre el reino. Un buen ejemplo de esto fue el sol que se había formado en el reino después de que él lo alimentó con el material ligero del sol real.
Antes era solo una pequeña bola de energía mágica preparada para comportarse como un sol, ahora, aunque era una estrella pequeña pero genuina con un núcleo y todo aislado espacialmente para evitar que el calor y la radiación frieran todo lo demás en el reino. Sin embargo, la luna del reino no cambió ya que eso trajo pocos beneficios en este momento. Fue gracias a este nuevo dominio sobre el reino que Nick pudo obtener una nueva y sorprendente habilidad, pensó. Su mente se había acostumbrado tanto a trabajar en el reino y en sus pensamientos normales al mismo tiempo que ahora podía mantener dos procesos de pensamiento separados al mismo tiempo. Estaba bastante seguro de que esto era algo que todos los seres mágicos conseguían eventualmente, ya que en realidad no se sentía antinatural en absoluto, como una adaptación forzada. De hecho, sentía como si siempre hubiera tenido que tener algo como esto pero no lo supiera hasta ahora. Probablemente se deba a la naturaleza cada vez más compleja de los seres mágicos a medida que alcanzan niveles más altos de poder. Pensó mientras practicaba sus habilidades de línea de sangre elemental simultáneamente. Había elegido concentrarse en su propio poder después de no poder encontrar un método fácil para atrapar a la criatura, sin embargo, la mejor oportunidad que tenía por lo que pudo descubrir era usar un medio bucle de solidificación espacial como trampa, pero la ciencia detrás de tal cosa era tan compleja que nada parecido existía en esta versión de la Tierra. Tampoco estaba dispuesto a descubrir cómo hacerlo él mismo, ya que tenía claro que hasta que Zeus se ocupara de las cosas mágicas era todo lo que tenía tiempo para mejorar. Como había llegado a este callejón sin salida con respecto a la criatura, centró su atención en la superación personal. Nick no era de los que se golpea la cabeza contra la pared con la esperanza de que, después de todo, eso resolviera el problema por pura terquedad. Así que se concentró en dominar todo lo que tenía a su disposición actualmente, como las habilidades de su línea de sangre y la fabricación de anillos. Sin embargo, sorprendentemente había una habilidad que simplemente no podía dominar con su nivel actual de poder. La manipulación del clima. Incluso después de alcanzar el nivel 3, esta habilidad era un absoluto consumidor de maná, sin embargo, había esperado esto considerando de dónde venía. El pájaro celestial era una criatura de nivel 4 mínimo y probablemente era una criatura de nivel 5 en realidad. Esto significaba que las habilidades que Nick obtuvo de su alma fusionándose con una pequeña parte de la suya mientras su cuerpo se transformaba para coincidir con su alma tenían esta habilidad en ese nivel. Si bien esto lo hacía peligroso incluso para personas como Flamel y Dumbledore, también drenaba la cantidad adecuada de maná que normalmente consumiría ese poder. Para decirlo sin rodeos, Nick era demasiado débil para dominar completamente esta habilidad y lo sabía. A pesar de esto, Nick aún mejoró rápidamente con su poder y dominio de la artesanía, e incluso descubrió cómo cambiar el material ligero a una forma más allá de aquellas con las que estaba más sintonizado. El truco que resultó fue inyectar su intención en el material cuando lo estaba dibujando. Esto mantuvo las propiedades de la luz pero cambió las formas con las que estaba en sintonía. Gracias a esto, Nick ahora podía usar el estilo para hacer lo que quisiera con el material, incluidas armas y armaduras. Curiosamente, la estilización del material ligero se mantuvo igual a pesar de la forma diferente. Así pasó una semana y finalmente llegó el momento de celebrar el primer partido de Blitzball. La noticia del nuevo deporte se había difundido y la comunidad mágica de todo el mundo estaba llena de interés. A pesar de esto, Nick no había recibido más advertencias de la Orden de las Arenas Doradas, lo que demostraba que probablemente no les importaba este tipo de cosas, ya que nadie se las atribuiría si estuvieran cuerdos. El campo de Blitzball se había movido al lado del lago para recargarlo rápidamente ya que se vaciaba al final del día. Debido a los días cada vez más fríos a medida que el invierno mostraba sus dientes, el anillo gigante que mantenía el agua caliente necesitaba cada vez más maná para funcionar si no se drenaba, lo que simplemente no valía la pena. Además, el espectáculo creado al llenar el campo con agua fue entretenido de ver por sí solo. De todos modos, Nick había hecho todo lo posible para tener un amplio conjunto de asientos semicirculares construidos alrededor del campo para que mucha gente pudiera asistir al juego. Esto resultó ser sabio ya que personas de todo el mundo y muchos periodistas se presentaron a este primer juego para probar las aguas, por así decirlo. Nick vio todo esto desde el lago negro donde esperaba hacer una gran entrada para anunciar este primer combate. En una rara muestra de solidaridad, toda la escuela se había presentado para ver este partido, desde los profesores y estudiantes hasta Filch y su gato. El personal de la escuela, por supuesto, había designado asientos en el centro de las gradas para tener la mejor vista posible, pero en todos los demás lugares se ordenaba por orden de llegada.
La multitud ya estaba llena de energía nerviosa y emocionada cuando Nick recibió la señal de listo de los dos equipos que jugaban. Nick sonrió ante esto y agitó su varita desde su lugar bajo el agua e inmediatamente 4 espesos géiseres de agua se dispararon en el aire desde el lago. La multitud pareció entrar en pánico ante esto hasta que el agua que caía hacia ellos fue arrastrada hacia el centro del ring, lo que provocó muchos gritos de asombro. Luego, Nick flotó fuera de uno de los géiseres montado en una de sus escobas y flotó sobre la parte superior del anillo mientras acumulaba agua. Sonoro. Habló y sostuvo la punta de su varita en su garganta. Bienvenidos todos al primer partido de Blitzball. Permítanme presentarme, soy el creador de este deporte, Nicholas Ravenclaw. Nick habló grandiosamente y la multitud enloqueció cuando su voz resonó con fuerza en el área. Nick levantó su mano libre y la multitud volvió a guardar silencio, ansiosa por escuchar lo que tenía que decir. Antes de que el partido pueda comenzar en serio, me gustaría agradecer especialmente a todos los profesores y al personal de Hogwarts que hicieron posible todo este evento. Por favor, denles un cálido aplauso. Dijo Nick y hubo fuertes aplausos por parte de la mayoría de la multitud. Dumbledore y los otros profesores menos Snape sonrieron y recibieron el aplauso con aplomo y gracia. Una vez aclarado esto y con el campo listo, me gustaría presentarles a los dos equipos que participarán en este partido histórico. Nick dijo en voz alta y desde los géiseres del lago 6 figuras cayeron en formación al agua del campo antes de reunirse y posar. Dirigido por Seamus Finnegan, los Leviatanes. Nick dijo entusiasmando al equipo mientras la multitud se volvía loca. El profesor McGonagall tuvo la amabilidad de diseñar un conjunto de uniformes para el equipo basándose en la criatura que les dio su nombre. En este caso, elegantes trajes de cuerpo entero de color azul oscuro que tenían grandes patrones de escamas de aspecto duro desde el cuello hacia abajo y aletas en los codos, manos y pies. Estaban posados en forma de serpiente como la bestia que les dio nombre. Poco después, otras 6 sombras salieron disparadas de los géiseres de agua y entraron al campo antes de agruparse y posarse en oposición al otro equipo. Dirigido por Draco Malfoy, los dragones. Nick dijo grandiosamente y la multitud estaba perdiendo la cabeza por el revuelo. Malfoy diseñó el atuendo de su equipo y, a pesar de que la ropa era una mezcla de oro y azul, en realidad se veían bastante bien. Al igual que los trajes de los otros equipos, los trajes eran trajes de cuerpo completo, pero esta vez tenían pequeños patrones intrincados de escamas azules desde el cuello hacia abajo que tenían rayas doradas colocadas al azar en cada traje. Al igual que los leviatanes, los dragones también estaban en una formación serpentina, aunque había 2 miembros que actuaban como garras que también eran casualmente o no los atacantes del equipo. Como si tuvieran un entendimiento perfecto, los dos equipos nadaron en formación alrededor del otro como si estuvieran evaluando el otro lado antes de nadar de repente uno hacia el otro como si fueran a chocar. Sin embargo, en lugar de chocar, los dos equipos rompieron la formación al mismo tiempo y los miembros se deslizaron por el agua pasando a los miembros del otro equipo antes de acomodarse perfectamente en sus posiciones en el campo para comenzar el juego. Las excepciones a esto fueron los porteros que necesitaron nadar un poco más para alcanzar sus respectivos objetivos. Seré el árbitro de este partido y también el servidor del balón, así que sin más demora, comencemos el partido. Dijo Nick mientras guardaba la escoba en el reino y él mismo caía al campo. Llevaba un traje plateado muy visible que tenía un gran patrón de insignia negra en el pecho y la espalda para mostrar su papel en el juego. Nadó con gracia hasta la plataforma en el medio del campo con Malfoy y Seamus a cada lado de él. Este es el primer partido de este juego, así que juega bien y haz que esta gente no lo olvide, ¿entendido? Dijo Nick seriamente y ambos capitanes asintieron seriamente. Nick no dijo nada más después de eso, solo sacó la pelota del área y se agachó para servirla. Lanzó el balón hacia arriba con un silbato y el juego comenzó cuando tanto Seamus como Malfoy se lanzaron tras él. Malfoy toma el balón e inmediatamente se lo pasa a Laret. Lee Jordan narra el partido desde las gradas como lo haría normalmente en Quidditch. Mientras tanto Nick había inmediatamente nadado hacia el fondo del campo para poder ver todo mejor, estaba claro que ambos equipos habían entrenado duro con el tiempo que les dio y empezaron fuerte el partido. El atacante izquierdo de los dragones que tenía el balón se dirigía directamente hacia la portería de los leviatanes, pero fue detenido por el atacante derecho y el defensor de los leviatanes que se movieron para taclear. Sin embargo, el atacante de los dragones claramente quería romper las dos entradas, pero falló y perdió el balón ante el defensor del leviatán, quien se lo lanzó a Seamus, quien todavía estaba esperando en el medio campo.
El lanzamiento fue lo suficientemente fuerte como para que Seamus lo recibiera y disparó hacia la portería del dragón. Malfoy no se quedó atrás junto al defensor derecho ya que los otros dos jugadores disponibles estaban demasiado lejos para ayudar. Seamus se acercó a la distancia de gol y se detuvo para intentar marcar un gol cuando Malfoy y el defensor se interpusieron entre él y el portero. Seamus sonrió y arrojó ligeramente la pelota hacia arriba antes de inclinarse hacia atrás mientras levantaba los pies y los brazos hacia afuera. Malfoy parecía confundido ante esto hasta que finalmente sucedió. Seamus lanzó sus pies en una doble patada hacia la pelota que fue lanzada hacia adelante. La pelota se movía demasiado rápido y Malfoy demasiado lento, por lo que se escuchó un fuerte ruido sordo. Sonó cuando la pelota impactó su cara antes de rebotar hacia atrás. Seamus ya había dado una voltereta hacia atrás hasta quedar en posición vertical y se movió para recuperar el balón mientras el defensor también luchaba por conseguirlo. El defensor puso su mano sobre el balón, pero Seamus cambió a una entrada y se estrelló contra su oponente. ¡Ga! El defensor gritó al impactar pero pasó por el tackle sin perder el balón e inmediatamente lanzó el balón al atacante derecho de los dragones. La multitud estaba viendo este partido desde el borde de sus asientos mientras el balón pasaba y hubo algunos fallos cuando alguien intentó anotar. El resultado final del primer cuarto fue que los leviatanes lideraban con 3 puntos frente a los dragones con 2. El segundo cuarto también fue el final, ya que los dragones lograron una ajustada victoria en el último momento del cuarto con el marcador final de 8-7. Una vez terminado el partido los dos equipos se dieron la mano para demostrar que no había resentimientos y nadaron hasta el fondo del campo para luego salir de él. Cuando los jugadores y Nick abandonaron el campo, llegó el momento de la parte más irritante de cualquier deporte: lidiar con la multitud. Señor Ravenclaw, una palabra por favor. Capitán Malfoy, una entrevista rápida. Gritos de este tipo llenaron el aire mientras todos los periodistas se apresuraban a obtener una primicia. Aquellos que no estaban conscientes de la naturaleza desalmada de la prensa de los equipos fueron presa de los reporteros, pero tanto Malfoy como Nick sabían que no debían detenerse a hablar con ninguno de ellos. Para ser más específicos, ambos sabían que el truco para tratar con la prensa era tenerlos en un entorno controlado. Una vez que los reporteros estaban en un ambiente controlado, tenían que mantener un cierto nivel de civilidad, a diferencia de cuando estaban al aire libre entre una gran multitud y podían abrumar a alguien con preguntas. Malfoy definitivamente no iba a perder esta oportunidad de elevar su propio prestigio usando los medios a su favor como su padre le había enseñado. Nick, por otro lado, preferiría no tratar con los periodistas en absoluto, pero lo necesitaba como creador de este deporte nuevo y claramente bien recibido. Los reporteros también lo sabían y por eso no les molestó que él los ignorara mientras tenían la ventaja. Ayudó que entrevistarlo no fuera una prioridad en la lista de prioridades en este momento, ya que el partido debía informarse primero. El visitante que Nick estaba más interesado en conocer no era otro que Ludovic Bagman, el jefe del departamento de juegos del ministerio. Bagman era un adicto al juego y, como resultado, estaba casi constantemente endeudado, lo que lo hacía fácil de manipular si se usaban los medios correctos. Como jefe del departamento de juegos, Bagman en realidad tenía bastante poder en lo que respecta a asuntos relacionados con los deportes en la comunidad británica. Si quisiera, podría prohibir por completo el Blitzball en las islas, ya que aún no era lo suficientemente grande como para causarle problemas para hacerlo. Nick dudaba que el hombre hiciera algo así, aunque considerando la enorme presión que Fudge ejercería sobre él para tal acción. Sin una sola duda en su mente, Nick sabía con certeza que Fudge definitivamente estaba pensando en las grandes ganancias que este nuevo deporte traería a las Islas Británicas. ¿Cómo no iba a hacerlo cuando los otros ministerios se enteraban de este nuevo deporte y todos corrían hacia él para conseguir una porción de este nuevo y sabroso pastel? Nick tampoco se equivocó, ya que durante el mes siguiente la comunidad mágica se volvió loca por el nuevo deporte. Las peticiones para introducir el deporte en estos otros países inundaron los distintos ministerios. Fudge y Bagman, por supuesto, vinieron a visitarnos a mediados de mes junto con unos 12 reporteros diferentes de diferentes agencias de noticias para discutir el futuro del Blitzball. Con la frecuencia con la que pareces tener estas pequeñas reuniones conmigo, me siento tentado a tener aquí un asiento de ministro de magia hecho especialmente para ti. Nick bromeó con Fudge cuando el hombre entró al taller. Me temo que no se puede evitar, sigues haciendo cosas que requieren mi presencia aquí. Fudge dijo exasperado.
Nick era consciente de que esta exasperación se debía menos a que estuviera cansado de lidiar con las consecuencias de las acciones de Nick, sino a que Nick se estaba convirtiendo rápidamente en otra entidad hegemónica como Dumbledore en las Islas Británicas, lo que lo hacía sentir amenazado. El problema era que Nick no estaba involucrado en la escena política a pesar de su creciente poder allí. Fudge se negó a hacer un movimiento que potencialmente haría que Nick utilizara ese poder en su contra. Era un escenario clásico del tipo Rockyard Place, ya que, por un lado, Fudge quería frenar el ascenso de Nick al poder, pero por el otro, podría acelerarlo si se movía en su contra. Nick estaba consciente de este problema que estaba teniendo Fudge, pero solo tenía desprecio por los pensamientos tontos del hombre. A Nick no le importan en absoluto las mezquinas políticas del mundo en este momento en el que dentro de unos años el mundo entero funcionará con una forma de gobierno totalmente diferente. Ya sea Zeus o él mismo, al final uno de ellos terminará llevándose la corona del mundo entero de una forma u otra. Vayamos directo al meollo del asunto, ¿de acuerdo? Blitzball, lo tengo y todo el mundo lo quiere. Nick dijo casualmente. Los reporteros escribían furiosamente en sus cuadernos mientras Fudge y Batman suspiraban al darse cuenta de que esto no iba a ser fácil. Nick tenía la ventaja absoluta en esta conversación, ya que él y solo él conocía los verdaderos detalles de la mecánica del juego. No mentiré y diré que eso no es cierto, ya que varios ministerios de todo el mundo han solicitado acceso al juego. El señor Batman y yo estamos aquí para intentar convencerlo de que entregue el juego al ministerio para que podamos manejarlo a gran escala. Fudge dijo honestamente. ¿Y qué tienes para ofrecer por tal cosa? Y no trates de decir gloria y agradecimiento porque eso ya tengo de sobra. Nick preguntó con calma. Ese era el quid de la cuestión, la verdadera razón por la que Fudge y Batman estaban aquí y lo sabían. Este no era el tipo de caso en el que pueden entregar algún tipo de cosa pequeña y obtener ganancias para ellos mismos. Nick era demasiado inteligente para aceptar algo así. No había creado una poción nueva que pudiera copiarse con suficiente esfuerzo, sino un deporte genuino que no se puede replicar sin que él voluntariamente renuncie a sus secretos o años, tal vez incluso décadas, de experimentación que agota el dinero. Fudge y Batman hicieron una mueca cuando Nick hizo esta pregunta, ya que les tocó directamente donde les dolía. La billetera. Quizás pueda conseguirte una orden de primera clase de Merlín y una exención de las leyes que estás infringiendo en esa isla tuya. Dijo Fudge con el ceño fruncido, pero Nick no se conmovió en absoluto. Quiero una semana de acceso ilimitado a los archivos y el 10% de todos los beneficios de los juegos de Blitzball en el futuro mientras viva encima de eso. Dijo con calma. ¿Qué archivos? Fudge preguntó con el ceño fruncido, ya que esa era la única parte que no esperaba. Había esperado que le exigieran las ganancias e incluso se sorprendió gratamente de lo baja que era la cantidad que Nick quería, pero no tenía ni idea de a qué archivos se refería Nick. Los archivos de conocimiento pertenecen al Departamento de Misterios, por supuesto. Me sorprende que no lo supieras, ya que incluso pude encontrar registros de ellos en la biblioteca de la escuela. Nick dijo con una sonrisa burlancia. Un pequeño dato interesante sobre el Departamento de Misterios fue que a medida que pasó el tiempo comenzaron a ocultar lentamente ciertos lugares y actividades del resto del ministerio. El archivo perdido, el archivo de conocimiento, las instalaciones de prueba e incluso los campos de entrenamiento estaban profundamente ocultos para todos los que no formaban parte de ellos en el ministerio. Fudge se estaba poniendo rojo de rabia cuando se dio cuenta de lo que Nick estaba señalando. No estaba al tanto de todo en el ministerio del que estaba a cargo. Batman parecía ajeno a esto y decidió intentar negociar con Nick para reducir su precio. El 10% de todo es demasiado. ¿Qué tal el 2% anual? Dijo como si estuviera siendo generoso, el 5% de todo mientras viva y un mes de acceso ilimitado al archivo. Nick respondió con calma. Redujo a la mitad sus ganancias pero cuadruplicó su tiempo en los archivos. Algo parece extraño en esto. Fudge pensó con los ojos entrecerrados, pero era demasiado tonto para entender los motivos de Nick. No le importaban en absoluto las ganancias, no, lo que Nick quería era acceso a la vasta colección de conocimientos que el Departamento de Misterios estaba acaparando. El Departamento de Misterios había estado recopilando tomos e investigaciones antiguos desde la fundación del ministerio hace mucho tiempo y probablemente tenía información que, si se divulgaba, podría hacer avanzar a todo el mundo mágico durante siglos. Sin embargo, el mayor problema no fue aceptar un engaño, sino que el departamento intentó jugarle una mala pasada al negarle a Nick el acceso a los archivos verdaderos, pero dándole una pequeña selección cuidadosamente seleccionada.
También podrían optar por intentar matarlo directamente, pero se llevarían un duro despertar si lo hicieran. El 3% anual es lo mejor que podemos ofrecer. Batman dijo como si realmente estuviera luchando por decir eso. Nick se burló del acto desvergonzado del hombre porque sabía con certeza que las ganancias anuales comparadas con las de todos serían drásticamente diferentes y no en el buen sentido. Sin mencionar que el Ministerio Británico probablemente se quedará con al menos el 20% de todos los beneficios del deporte. Como su creador, se esperaría que Nick también obtuviera una buena suma de ganancias de todo. Batman básicamente estaba tratando de robarle a Nick lo que, según todos los derechos, era una cantidad muy justa de ganancias. 4% de todo y 2 meses de acceso irrestricto a los archivos, oferta final. Dijo Nick con firmeza ya que ya se había cansado de lidiar con ellos. Batman parecía descontento con este precio, pero miró a Fudge ya que técnicamente él tenía la última palabra en este asunto. Bien, el ministerio puede aceptar estos términos. Fudge dijo claramente descontento con cómo fue toda esta conversación. Sin embargo, se veía aún peor cuando vio a Nick sacar una hoja de pergamino del aire aparentemente fino que ya tenía una escritura densa. Nick golpeó la hoja de papel y algunas palabras cambiaron antes de entregársela. No dude en leer el contrato para asegurarse de que los detalles sean correctos antes de firmarlo. Dijo con una sonrisa. Fudge leyó cuidadosamente el contrato y frunció el ceño, ya que a pesar de estar seguro de que Nick había colocado una trampa en algún lugar, no podía encontrar una. Todos los términos eran correctos e incluso el castigo especificado era bastante estándar. No sabía que había un truco en el contrato, pero que la razón por la que no pudo encontrar uno era que no estaba dirigido a él mismo sino al Departamento de Misterios. Nick había colocado las palabras toda la colección de frente al archivo de conocimiento, lo que significaba que el departamento no podía jugarle el truco de la colección parcial. También especificó que cualquier intento contra su vida, su libertad, su mente o su alma o la de sus seres queridos para impedir su parte del trato sería visto como un incumplimiento de contrato por los responsables y, por lo tanto, perderían sus vidas ante él. Esta, a su vez, era su forma de atar completamente las manos del departamento de cualquier manera, no tendrían más remedio que darle su parte del trato incluso si no querían nada más que evitarlo. Fudge no vio trampas en este contrato y con cierta desgana firmó su nombre como ministro de magia, vinculando así a todo el ministerio, incluido el Departamento de Misterios. Después de que Nick también firmó el contrato, el pergamino voló por el aire y se duplicó para que ambas partes del trato tuvieran una copia. Luego, Nick sacó una hoja de pergamino doblada del reino y se la entregó con una sonrisa. Esta hoja de pergamino tiene todo lo que necesitas para replicar la totalidad del deporte, además de los propios jugadores como se prometió. Fue un placer hacer negocios contigo. Nick dijo con una sonrisa ante la expresión amarga de Fudge. Los reporteros habían grabado cada parte de esa interacción y todos morían por publicarlo para que el mundo supiera que el Blitzball pronto se convertiría en un deporte mágico global como el Quidditch. Los más astutos también habían notado una conspiración que Nick casi había revelado sobre el Departamento de Misterios. Se necesitaría un poco de investigación, pero algunos de ellos eventualmente descubrirían que era antes de desaparecer misteriosamente cuando intentaron compartirlo. Sin embargo, nada de esto preocupaba a Nick, ya que había obtenido lo que quería de este evento y estaba esperando el jugoso conocimiento secreto que pronto sería suyo. Jared Greengrass jefe del Departamento de Misterios no había tenido un gran día después de que el ministro Fudge regresara de discutir los términos del nuevo lanzamiento deportivo en el ministerio con su creador. La primera fue que los siglos de trabajo que mi departamento había hecho para ocultar ciertas cosas del resto del ministerio habían sido deshechos por el mocoso de un solo golpe. Para colmo, no había nada que pudiera hacer para detenerlo ya que ya había sucedido y el mocoso nos había colocado una trampa pesada en el contrato. Simplemente no pudimos hacer ningún movimiento con el mocoso ni con nadie cercano a él de manera significativa debido al contrato. Esto incluía usar el poder del tiempo para viajar antes de que se firmara el contrato, ya que esto contaría como un incumplimiento del contrato en el presente y, por lo tanto, mataría a la persona que lo intenta. Esta vez nos atrapó bien. Pensé con más que un poco de irritación mientras lidiaba con los gritos furiosos de Fudge. La parte divertida de esta situación fue que en realidad estábamos pensando en reclutar al mocoso después de que se graduara, ya que había demostrado su brillantez y curiosidad hacia la magia, que eran rasgos de alto valor para este departamento.
Ahora bien, teníamos en nuestras manos esta situación potencialmente horrible en la que alguien que no es miembro utiliza la vasta biblioteca de conocimientos que habíamos acumulado. Para cada miembro del departamento había un contrato especial que los vinculaba y que les impedía filtrar secretos del departamento que no eran públicos de alguna manera. Pero el mocoso no tenía ese contrato y por lo tanto era libre de compartir cualquier cosa que encontrara en los archivos. ¿El chico dijo cuándo vendría a visitar los archivos? Le pregunté a Fudge después de que se calmó lo suficiente como para responder sin gritarme malas palabras. No dijo exactamente cuándo visitaría este archivo tuyo. Fudge dijo con rencor. Esa no era ninguna buena noticia ya que significaba que, en teoría, el mocoso nunca podría reclamar sus 2 meses completos en el archivo y, por lo tanto, dejarlo intocable para nosotros. Solo podía rezar para que el mocoso resultara incapaz de comprender los antiguos textos en idiomas perdidos en el archivo que aún no hemos traducido. Nick era consciente de que cuanto más tardara en reclamar su recompensa, más nerviosos pondría a la gente del departamento de misterios, pero no le importaba. Antes de siquiera pensar en revisar esa vasta colección de conocimientos, primero quería digerir la biblioteca de Slytherin. Nick realmente no podía explicarlo, pero tenía la sensación de que hacerlo lo antes posible era lo que necesitaba. Esto significaba que cada segundo que no estaba en clase o produciendo rápidamente anillos de protección, estaba en la cámara de los secretos leyendo en la biblioteca. Flitwick también logró descubrir una rareza sobre el chico de primer año que le reveló a Nick. El señor Burnham siempre sobrecarga sus hechizos. Al principio creí que era por su falta de experiencia con la magia, pero después de tantas clases puedo decir honestamente que este no es el caso. Si no es mucha molestia, ¿puedo preguntar qué fue? ¿Qué notaste que él era diferente? Preguntó el pequeño profesor con curiosidad. Como debería ser obvio a estas alturas, soy bastante sensible a las energías mágicas y durante la ceremonia de selección noté que la suya era diferente de lo normal. Nick dijo sinceramente, ¿en qué manera? Flitwick preguntó con curiosidad. ¿Sabes por qué los vampiros no pueden lanzar hechizos como un mago normal? Nick respondió con otra pregunta. El medio duende se puso a pensar ante eso, pero sacudió la cabeza cuando se le ocurrió la idea de que el niño era un vampiro. Jonathan Burnham no tenía ninguno de los signos de ser un vampiro por lo que esa idea fue inmediatamente descartada. Pero más allá de eso, Flitwick simplemente no sabía mucho sobre vampirismo y solo pudo decirle a Nick que no estaba consciente de por qué no podían usar magia normal. ¿Entonces eres consciente del núcleo mágico que tiene cada ser mágico y cómo funciona? Nick preguntó con calma. Entiendo lo básico pero no soy un experto en el tema. ¿Pero cómo se relaciona esto con los vampiros? Flitwick preguntó ya que no podía ver el problema. Nick no lo culpó ya que, hasta donde él sabía, los circuitos mágicos eran un secreto celosamente guardado por quienes estaban conscientes de ellos y de su importancia entre los magos. El núcleo mágico de un mago utiliza un conjunto especial de vías en el cuerpo para permitirnos usar la magia como lo hacemos. Para los vampiros, sus núcleos mágicos envían toda su magia a su sangre, eliminando así la capacidad de lanzar magia como hacemos. Lo que noté inmediatamente a ese chico fue que su núcleo mágico hacía ambas cosas simultáneamente, lo que ni siquiera pensé que fuera posible de forma natural, pero está claro que su cuerpo siempre ha sido así para mí por lo relajado que es el flujo de magia. Nick explicó seriamente y los ojos de Flitwick se abrieron como platos. ¿Significa esto que, después de todo, es un vampiro? Preguntó preocupado. Nick negó con la cabeza. Su energía mágica es completamente humana y no tiene ningún rastro de influencia vampírica, por lo que estaba interesado en lo que tenía de especial. Dice sinceramente, veo que este es de hecho un caso extraño al menos, quizás el comienzo de una nueva habilidad mágica de línea de sangre. Flitwick sugirió pero Nick volvió a negar con la cabeza. No creo que este sea un cambio tan fundamental como para ser parte de su código genético. En todo caso, creo que pudo haber tenido una ligera mutación mágica muy temprano en su vida que creó esta situación con el tiempo. Desafortunadamente para él esto puede considerarse una bendición y una maldición para él, ya que si bien su poder probablemente será sorprendentemente alto a medida que madure, creo que puede tener serios problemas para controlarlo, dijo Nick con sinceridad. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarlo a controlar su poder? Flitwick preguntó esperanzado. Práctica, necesita una cantidad intensa y regular de práctica para incluso comenzar a captar su poder. Aquí este método debería funcionar bien.
dijo Nick antes de anotar el entrenamiento de hilo que él mismo hizo junto con el hechizo usado normalmente para ello. Flitwick miró la información con expresión de asombro. Esto puede parecer fácil, pero imagino que en cierto punto será tortuosamente difícil avanzar en este método. Dijo el pequeño profesor seriamente. Lo es, personalmente solo puedo controlar con precisión 17 hilos y he estado usando este método desde mi primer año. Nick estuvo de acuerdo. Supongo que solo podemos esperar que pueda seguir practicando esto entonces. Flitwick dijo con un suspiro. Nick decidió dejar el asunto fuera de su mente después de eso, ya que estaba ocupado con otras cosas como expandir su propio dominio arcano usando la biblioteca de Slytherin. Eso es lo que Nick había estado haciendo durante la mayor parte del mes después de que terminara el primer partido de Blitzball y había logrado grandes avances en su digestión del conocimiento registrado de Slytherin. El primero de ellos fue que había adquirido una comprensión más pronunciada del antiguo método de lanzamiento de hechizos que se usaba en ese momento. Era similar a cómo el estilo Celebrimbor usaba su voluntad y conocimiento para encantar cosas, excepto que las usaba para crear un hechizo a partir de su varita. Su dominio del Celebrimbor se tradujo bien, pero aún dejó varias lagunas en su uso del estilo de lanzamiento de hechizos que la biblioteca de Slytherin estaba reparando muy bien. El segundo gran paso que dio fue aprender los rituales que el propio Slytherin usó durante su juventud para aumentar su poder y obtener algunos beneficios que Nick pensó que serían útiles. Uno de los rituales era el ritual de la naturaleza al que Nick se había sometido. Pero también hubo otros dos rituales que Slytherin usó y que, si bien no aumentaron directamente, su poder aceleró drásticamente su crecimiento mágico. El primero fue el ritual de expansión que hizo que el núcleo mágico se hiciera más pequeño pero produjera maná más denso a pesar de lo que el nombre te hiciera pensar. Los requisitos para este ritual era sacrificar 4 extremidades, un torso y una cabeza cada uno de diferentes bestias mágicas. El que realizaba el ritual también necesitaba remojar la ubicación de su núcleo mágico en una poción especial durante 7 días y 7 noches antes de someterse al ritual. El segundo ritual que Nick encontró fue el ritual de claridad que fortaleció los circuitos de maná permitiéndoles soportar un mayor estrés sin perder maná. Afortunadamente, este ritual fue simple e involucró algunas plantas raras, pero eso fue realmente más allá del momento que necesitaba una luna llena. Hubo algunos otros rituales nuevos a los que Slytherin se sometió, pero ninguno de ellos realmente atrajo a Nick más allá de esos dos. El tercer gran paso fue el descubrimiento del posible lugar de sellado de uno de los dioses restantes. Aparentemente Slytherin había sido parte de un grupo de magos que se unieron para explorar tumbas antiguas o lugares mágicos misteriosos. La ubicación del dios sellado estaba en lo que se conocía como Snaeland en ese momento, pero en los tiempos modernos se lo conoce como Islandia. Slytherin registra que la ubicación de la impenetrable tumba mágica estaba ubicada debajo de un gran glaciar en la parte más sur del terreno cerca de un volcán. La tumba solo había sido descubierta originalmente después de que un mago había estado buscando cierta bestia mágica en esta área, pero fue atrapado en una emboscada por un enemigo y el fuego cruzado dejó a la vista algunas ruinas. Luego, el mago buscó ayuda para explorar este nuevo conjunto de ruinas después de despachar a su enemigo. Más tarde, Slytherin colocó barreras de ocultación sobre el lugar una vez que no lograron pasar las horribles trampas mágicas que estaban hechas de metal. Para Nick, esto sonaba como obra del dios herrero Hefesto, ya que ninguno de los otros dos dioses sellados tenía ninguna afinidad con la elaboración de trampas y mucho menos con el metal según el entendimiento de Nick. Islandia también estaba lo suficientemente aislada como para que Nick pudiera ver a un individuo despreciado como Hefesto escondido allí. La posibilidad de que el lugar no fuera el lugar sellado de un dios sino una tumba genuina de un mago muy poderoso también era igualmente posible, pero algo le dijo a Nick que necesitaba visitar el lugar para estar seguro. Parece que necesito planear un viaje a Islandia, pensó con un suspiro. Además de todo eso, Nick estaba absorbiendo principalmente las diversas teorías y reglas que Slytherin registró en su biblioteca para los diferentes campos de la magia que conocía. El más grande de los cuales fueron los estudios de Slytherin sobre magia curativa que, si bien eran oscuros en algunas partes, eran completos al menos. El hombre fue minucioso en sus experimentos con enemigos capturados o muggles que se toparon con él y tenía notas detalladas sobre qué hizo qué, a quién y por qué hizo eso. Nick absorbió esta información como una esponja y confiaba en que sería capaz de avergonzar a muchas medibrujas cuando absorbiera por completo el conocimiento de Slytherin. A principios de diciembre, Nick era prácticamente una persona diferente en cuanto a cuánto progreso había hecho en la biblioteca y se notaba.
Se sentía mayor para quienes lo rodeaban, como si hubiera visto las edades ir y venir. Desafortunadamente, no había nada que hacer, ya que cuando lees la vida entera de alguien, incluidos sus pensamientos internos sobre un tema, su personalidad inevitablemente se te contagiará hasta cierto punto. Slytherin era una persona calculadora e insensible que creía firmemente en que el fin justifica los medios y una pequeña parte de eso se había incorporado a la propia personalidad de Nick. Este cambio no había pasado desapercibido para sus amigos y Ron fue el primero en confrontarlo. ¿Está todo bien, Nick? ¿Has estado un poco raro últimamente? Preguntó la pelirroja en el taller el 1 de diciembre. Sí, todo está bien, supongo que mi agenda me está afectando. Nick dijo con un suspiro. ¿Acaso no tienes clases solo 2 días a la semana? Traki preguntó confundida. Ese horario no, el que me pongo cuando no estoy en clase o aquí haciendo anillos de protección. Nick especificó, parece que necesitas tomar un descanso de cualquier parte de tu agenda que te haga actuar incómodamente similar a Snape. Dijo Daphne seriamente y todos asintieron. Nick no discutió ya que si era tan malo probablemente debería tomarse un descanso de la biblioteca de Slytherin por un tiempo. Quizás debería celebrar otro partido. Nick sugirió y todos se animaron. Oh, sí. No creerías cuánta gente nos pregunta al resto de nosotros cuando tendrías otro de esos en la mano. Traki se quejó. Supuse que los equipos ya habrían programado uno ya que así es como funciona si no hay un torneo. Dijo Nick encogiéndose de hombros, nunca dijiste eso. Gritaron todos al mismo tiempo. Nick negó con la cabeza. No, está en las reglas que escribí. Dijo mientras sacaba el manual de reglas que había sido publicado por el ministerio. Ojeándolo hasta la última página, Nick señaló la regla de la que estaba hablando. Todos los partidos fuera del torneo los decidirán los equipos participantes de antemano. Porque, en nombre de Merlín, esa es la última regla. Traki exclamó con frustración. Nick se encogió de hombros. Escribí las reglas asumiendo que todas serían leídas, así que no es mi culpa que nadie lo hiciera. Dijo con una risita, todos sus amigos se fueron después de eso para correr la voz sobre esta regla que se había pasado por alto durante todo este tiempo en la escuela. A Nick le pareció un poco gracioso el alboroto que esto creó, ya que todos los que esperaban ver un nuevo partido se enfrentaron a los propios equipos por ello. Todos los capitanes del equipo parecían haber comido limones con las expresiones amargas que tenían. Lo mejor es que no tenían a nadie a quien culpar excepto a ellos mismos por no prestar atención a esa regla, así fue que finalmente se anunció un nuevo combate entre los tritones y los krakens para el próximo sábado. Lo curioso fue que solo los estudiantes y aquellos que no habían leído todas las reglas no conocían la regla de programación. El resto del mundo que había comenzado a entrenar equipos y armar los campos usando los planos de Nix en realidad estaba consciente de esta regla y la usaba para prepararse a fondo para el primer torneo internacional oficial en el futuro. Nadie sabía exactamente cuándo se iba a celebrar, pero había rumores de que también se celebraría el torneo internacional de Quidditch. Nick se relajó durante la semana cuando no estaba haciendo anillos o en clase saliendo con sus amigos y digiriendo lentamente la información dentro del libro del reino daédrico que tenía. Hermione siguió molestándolo por eso cuando vislumbró los densos garabatos en el libro. Cosas sobre cómo debería dejar de leer algo escrito con letras demoníacas y tener una curiosidad hipócrita de qué se trataba. Fue gracioso para todos cómo sus dos lados chocaban tanto con este tema, ya que ella quería que él estuviera a salvo, pero al mismo tiempo su sabueso interno quería saber qué información contenía. Obviamente, Nick no le dijo de qué se trataba el libro, ya que, por un lado, estaba tan por encima de su cabeza que ni siquiera le era posible entenderlo. En segundo lugar, estaba planeando utilizar la casi inmortalidad de vincularse al reino como su as en la manga para el futuro. Después de todo, dudaba que alguien, incluso Zeus, esperara que alguien a quien mataron saliera repentinamente de la nada en un ataque sorpresa. A diferencia de Hades, Zeus no tenía ninguna conexión conocida con las almas, por lo que probablemente ni siquiera lo notaría si destruyera el cuerpo de Nick, pero el alma se escapó de forma segura. Nick había pensado en tratar de otorgarles a sus amigos la inmortalidad o al menos la eternidad, pero pensó que debería esperar hasta después de lidiar con Zeus para ese tipo de cosas. En una excelente noticia, se pronosticaba una tormenta eléctrica en unos días y Nick estaba listo para dar el paso adelante para convertirse en animago. Nick confiaba en que terminaría el ritual sin problemas gracias a sus preparativos. Aún así, quería estar en sus mejores condiciones para el día en que comenzara la transformación y, por lo tanto, no hizo nada que lo agotara de ninguna manera.
Simplemente pasó los siguientes 3 días saliendo con sus amigos y ayudándolos con sus tareas y proyectos personales. Ron, por ejemplo, estaba experimentando con núcleos para ver si podía encontrar otro núcleo supremo además de los que Ollivander había enumerado. Nick dudaba que esto resultara en algo considerando que Ollivander definitivamente realizó experimentos similares antes. Tracy se estaba concentrando en dominar completamente los conceptos básicos del trabajo en metal, mientras que Daphne y Hermione comenzaban a experimentar con la creación de líneas rúnicas sin ayuda. Nick tuvo que señalar algunos errores horribles que cometieron varias veces, pero en general fue un trabajo bastante bueno. En cambio, Harry y Luna se centraron en personalizar sus estilos de combate. Esto era más complejo de lo que parecía, ya que si bien el uso de la forma de combate mágico generalmente enseñada podía llevar a uno lejos, era un hecho que los verdaderos luchadores poderosos como Dumbledore y Grindelwald tenían sus propios estilos. La razón de esto era que las personas eran diferentes entre sí, por lo tanto, incluso si era pequeño, el estilo utilizado debería cambiar para adaptarse a quien lo usaba. Para Harry, esto se manifestó en forma de ataques concentrados pero con movimientos sueltos de la varita. Para Luna era una especie de caos organizado con una amplia mezcla de movimientos de varita y posiciones corporales. De los dos Lunas, el estilo en desarrollo fue, con diferencia, el más difícil de enfrentar. Era un poco como intentar luchar contra las corrientes de un océano o el movimiento del viento, claro que podrías cambiarlo, pero nunca detenerlo por completo, ya que ambas cosas eran fluidas y siempre se adaptaban a lo que se les pusiera delante. En realidad, fue bastante impresionante ya que Luna pasó de estar casi a la par con Harry a reprimirlo 6 de cada 10 veces y ese número solo crecía a medida que refinaba aún más su estilo. Sin embargo, muy pronto finalmente llegó el día y, como había prometido, un relámpago cruzó el cielo desde la tormenta. Nick recuperó la poción que se había vuelto de un extraño color púrpura blando e ignorando el repugnante contenido se la bebió. Inmediatamente sintió un intenso calor subir desde su estómago y extenderse por todo su cuerpo como si viajara por sus venas. ¡Badum! El sonido de un latido resonó en el cuerpo de Nick y, aunque la mayoría asumiría que provenía de su corazón, él sabía con certeza que no era el caso. No, el sonido vino de su núcleo mágico y luego, una vez más, apareció Badum. 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 El sonido se hizo cada vez más frecuente a medida que el calor se extendía por todo su cuerpo hasta que pareció hacer eco de la frecuencia con la que aparecía. Una vez que el calor se extendió por completo por el cuerpo de Nick, los verdaderos cambios comenzaron a ocurrir. Los fenómenos familiares que había incorporado al ritual llegaron cuando el dolor destrozó su cuerpo y su alma. Su piel se volvió más gruesa y los finos pelos de todo su cuerpo se convirtieron en plumas. Sus dedos se fusionaron y sus brazos se alargaron mientras los huesos se volvían más ligeros pero más fuertes en todo su cuerpo. Sus dientes crecieron hacia afuera a lo largo de sus mandíbulas antes de fusionarse en un pico afilado. Los pies de Nick se endurecieron y el dedo gordo y el meñique se fusionaron con los dedos del pie junto a ellos, mientras que el dedo medio se hizo más ancho y más largo. El gran cambio final fue que todo el cuerpo de Nick comenzó a aumentar de tamaño mientras las proporciones cambiaban a su nueva forma. La transformación tomó casi una hora entera y cuando finalmente terminó, un pájaro de 7 pies de altura con plumas gris plateadas y doradas con patrones negros y 2 pares de alas y largas plumas de cola se encontraba dentro de la habitación. ¡Ser! El pájaro gritó y la tormenta que azotaba afuera se congeló como si hubiera recibido una orden por un breve momento. En el taller Dusk también gritó mientras que en la oficina de Dumbledore Fawkes hizo lo mismo. Entonces tuvo éxito, no puedo esperar a ver qué forma tomó. Dijo el viejo mago con una pequeña sonrisa, mientras tanto, Nick se calmó después de ese grito instintivo de alegría por su transformación finalizada. Es extraño lo natural que se siente esto. Es como si siempre hubiera sabido caminar con garras y volar con 4 alas, Nick pensó mientras sentía los movimientos de su nueva forma. Vamos a intentarlo para ver si mi teoría sobre de dónde lo sacó Nazgûl es correcta. Pensó antes de que hubiera un brillante destello de energía eléctrica y desapareciera. Casi al mismo tiempo hubo otro destello brillante de energía eléctrica en el ring del campo de Blitzball mientras él se manifestaba allí. Vaya. Eso es muy desorientador. Pensó Nick mientras su mente registraba el cambio total en el entorno. La nieve que caía del cielo se derritió al contacto con sus plumas mientras su cuerpo irradiaba activamente una gran cantidad de calor por sí solo. Nick se dio cuenta de esto, pero pensó que tenía sentido si él era lo que pensaba que era.
Así que tenía razón y Nazgûl obtuvo la teletransportación elemental de la parte del pájaro celestial que hay en mí. Pensó antes de sonreír mentalmente mientras extendía sus alas y las batía con fuerza. ¡Fuush! Se creó una poderosa ráfaga de viento empujando la nieve que caía. Aparte del poder de este movimiento, Nick se disparó en el aire mientras batía sus alas y no pudo evitar sentirse feliz de volar sin ayuda externa. Era difícil de describir realmente, ya que era como si le hubieran quitado un peso de encima y de repente se sintió lo suficientemente ligero como para tocar las nubes de arriba. ¡Suceder! Gritó mientras aceleraba cada vez más. Para su sorpresa, fuego y relámpagos surgieron de su cuerpo mientras llevaba su velocidad al límite antes de sentir que algo se rompía y observó cómo los alrededores se desdibujaban. ¿Acabo de romper la barrera del sonido? Pensó con asombro ya que apenas sintió resistencia del aire a pesar de alcanzar tal velocidad. Todavía podía distinguir los alrededores al pasar, pero no pudo concentrarse en nada por más de un momento antes de que ya estuviera detrás de él. No debería alejarme demasiado de la escuela ya que todavía necesito volver a la normalidad. Pensó mientras se ladeaba brusca y anormalmente rápido gracias a su segundo par de alas. Gracias a la tormenta estaba bastante oscuro fuera del castillo, así que cuando Nick volvió a entrar en su proximidad llamó mucha atención. Después de todo, sería bastante difícil ignorar a una criatura aviar gigante brillantemente iluminada que vuela estúpidamente rápido fuera de las ventanas. Nick disminuyó la velocidad, lo que también provocó que las llamas y los relámpagos que lo cubrían se retiraran dentro de su cuerpo cuando vio a Dumbledore mirándolo desde la torre de astronomía. Aterrizando con gracia en el lugar desocupado de la torre, Nick miró al director con aire de suficiencia. Admito que realmente es una forma extraordinaria que te sienta bien, pero recuerda que hay una razón por la que los magos son considerados superiores. Dijo Dumbledore con severidad. La forma de Nick se onduló y volvió a su estado normal con una pequeña diferencia en que sus uñas permanecieron duras y de color oscuro. Es una manera de matar el estado de ánimo y aquí estaba yo divirtiéndome. Nick se quejó antes de reírse. Por curiosidad, ¿cómo supiste que debías esperarme aquí? Luego preguntó confundido. Fawkes fue bastante franco al celebrar su éxito, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Dumbledore dijo honestamente. Resonancia de especies, ¿eh? Genial. Dijo Nick sorprendido hasta cierto punto, pero después de pensarlo tuvo sentido. Todas las aves inmortales eran muy independientes, por lo que tiene sentido que pudieran sentir la proximidad de otros miembros de sus razas. De lo contrario, probablemente habría muchos incidentes en los que pelearían considerando los viajes globales que realizan los fénix con regularidad. Entonces, ¿es esta la parte en la que te entrego el ritual modificado para que puedas convertirte en un fénix o no? Nick preguntó casualmente. ¿Qué te haría pensar que quiero eso? Dumbledore preguntó con una mirada de interés. Por favor, no actúes como si no poder tomar la forma de tu Patronus no fuera la única razón por la que tú, un maestro de la transfiguración, no te has sometido al ritual. Dijo Nick con una burla. Dumbledore se rió entre dientes. No puedo negar eso, pero no soy de los que toman el mérito de otro, ganado con tanto esfuerzo. Dijo con una pequeña sonrisa. Oh, créeme, lo sé, por eso estoy esperando que hagas una oferta por el conocimiento. Nick dijo casualmente. Parece que me entiendes bastante bien y, sin embargo, me resulta difícil descifrarte por completo. No me malinterpretes. Te tengo en gran estima por la forma en que actúas a pesar de tus muchos talentos y poder. Eres arrogante, cierto, pero en comparación con cómo podrías serlo, eso está lejos de ser inaceptable. Dijo Dumbledore sin rodeos. Esto tomó a Nick por sorpresa ya que, al igual que él, Dumbledore prefiere hablar vagamente la mayor parte del tiempo. Aún así, Nick no podía negar que el viejo cabrón tenía razón, aunque era bastante orgulloso, pero podía ser mucho peor considerando su situación única. Sea como sea, creo que nos estamos saliendo del tema. ¿El ritual? Nick recordó y Dumbledore sonrió. Tendrás que perdonarme, tiendo a quedar atrapado en mis pensamientos durante una conversación. Sí, me gustaría usar tu ritual, pero con la condición de que no se haga público. Dijo con calma. Nick se burló de eso. Ni siquiera puedo revelar mi propia transformación en este momento. ¿Por qué revelaría la tuya y haría que la gente sospeche? No digo que no seas hábil ni nada por el estilo, pero no has hecho ningún avance público conocido en magia en este momento. Ha pasado mucho tiempo y, sin embargo, de repente descubriste cómo convertirte en una criatura mágica a través del ritual Animagus. Muy sospechoso. Nick dijo honestamente.
Supongo que tienes razón, pero no sería la primera vez que usas mi pasado para causarme daño. Señaló Dumbledore con una risita. Nick hizo una mueca ante eso. Eso podría haber sido un poco lejano en retrospectiva, pero para ser justos, cruzaste esa línea primero. Dijo honestamente. Supongo que ya basta de andarme con rodeos como dicen los muggles, tenemos un trato que hacer. Dumbledore dijo cortando una frase mientras estaba en eso. Es andarse por las ramas y sí, probablemente deberíamos terminar con esto de una vez. Elimina el límite de edad para el torneo del próximo año y lo consideraré igualado. Nick dijo encogiéndose de hombros. Esto pareció tomar a Dumbledore con guardia ya que no esperaba que Nick siquiera supiera sobre el torneo de los tres magos y mucho menos una de sus reglas. Irónicamente, eso por sí solo no te permitirá participar en el torneo, ya que las otras dos escuelas participantes han insistido en que no te permitirán participar. Dumbledore dijo honestamente. Esta vez fue el turno de Nick de ser tomado por sorpresa ya que no esperaba algo como esto en absoluto. ¿Han dicho por qué no quieren que participe? Preguntó con curiosidad. Creo que el consenso alcanzado fue por la justicia de los demás participantes, aunque imagino que es más probable porque no tienen confianza en la victoria si usted participa. Dijo Dumbledore con sinceridad. Bueno, resulta que no estaba planeando participar personalmente por esa misma razón. No soy un fanático del acoso después de todo. No, de hecho esperaba que Harry participara en su lugar. Nick explicó con calma. Dumbledore parecía confundido. Si bien muestra un alto nivel de competencia en los duelos, no veo ningún indicio de que esté listo para un esfuerzo tan desafiante. Dijo la vieja cabra seriamente. ¿Sabes qué es lo que más frena a Harry en este momento con respecto a sus capacidades mágicas? Preguntó Nick y Dumbledore negó con la cabeza. Es experiencia e imaginación. El viaje de Harry como mago ha sido bastante fluido después del primer año y, como resultado, carece de las experiencias y la creatividad que habrían acelerado su destreza por ligas en este punto. Está por delante de la mayoría de los demás estudiantes de tercer año. Pero ni cerca de dónde estaría si se le hubieran dado verdaderos desafíos que superar. Nick dijo honestamente. Esto también era cierto ya que en este punto de la línea de tiempo del canon Harry ya estaba aprendiendo el hechizo Patronus y mostrando cantidades increíbles de maná para su edad. Ahora, sin embargo, Harry era más hábil con lo que sabía, pero carecía de la ventaja que tenía en la línea de tiempo canónica. Dumbledore pareció pensativo después de escuchar esto y pudo entender por qué Nick pensaría eso. El conflicto creó magos fuertes, mientras que la paz creó magos débiles que provocaron el conflicto en un ciclo interminable. La clave era tener suficientes conflictos para el crecimiento, pero no suficientes para generar problemas. ¿Esperas que el torneo pueda ayudar a Harry a crecer más entonces? Una idea admirable, pero ¿qué pasa con los propios deseos de Harry al respecto? Tal vez no quiera participar en el torneo para empezar, ¿entonces qué? Preguntó Dumbledore y Nick se rió entre dientes. Entonces eso dependerá de él. Solo quiero darle la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Si lo aprovecha o no, depende totalmente de él. Nick dijo encogiéndose de hombros. Ya veo, muy bien, entonces me encargaré de que el requisito de edad se reduzca en consecuencia. Después de eso, sin embargo, dependerá de Harry ingresar al torneo o no. Dijo Dumbledore con una sonrisa. Nick casualmente sacó una hoja de pergamino y se la entregó. Solo para que sepas que había planeado darte el ritual sin importar lo que obtuve, ya que me resultará útil en el futuro. Dijo Nick antes de saltar de la torre y volver a su forma animada. Hubo un detalle en el que incluso Dumbledore pudo haber olvidado pensar si logró convertirse en un fénix animago. Puede tener la oportunidad de explotar la magia hasta cierto punto y experimentar el nirvana como lo hacen los fénix normales, lo que lo devolverá a su mejor momento sin reducir su poder en absoluto. Sin embargo, Nick sabía que no tenía esta opción ya que su propio ser estará ligado a su reino, por lo que será reconstituido desde cero, mientras que Dumbledore tendrá que pasar por la etapa juvenil nuevamente. Todo este tiempo desde que la criatura escapó de su prisión se había estado moviendo lentamente a través del mar mientras cazaba a las bestias mágicas que habitaban dentro. Toda la magia era su comida y nada era una excepción, por lo que fue solo después de que dejó de encontrar presas que su hambre finalmente lo llevó a las costas nororientales de las Islas Británicas. Allí se encontró con su primer mago después de salir de la prisión, al que devoró con deleite. Sin embargo, este fue simplemente el primero de muchos, ya que pronto fue descubierto por el Ministerio y, por extensión, Dumbledore.
Sin embargo, detenerlo resultó imposible ya que incluso las transfiguraciones que remodelaron el suelo sobre el que se encontraba perdieron su magia y volvieron a sus estados originales. Nick se enteró de esto cuando él y el poderoso personal de Hogwarts fueron convocados a la oficina de Dumbledore después de que el hombre logró enviar a la criatura al Círculo Polar Ártico Norte a costa de la mayor parte de su mana. La criatura es como temíamos y no puede ser contenida por la magia. Intenté todo lo que pude pero apenas pude tomarla con la guardia baja lo suficiente como para desterrarla a los glaciares árticos, pero ya está en su camino de regreso, parece que esta vez tengo rencor. Dijo el anciano con una mirada cansada en el rostro, mis manos también están atadas en este asunto ya que sin causar una conmoción seria no tengo forma de encargarme de la cosa. En teoría, sería posible usar la ciencia Muggle para atrapar a la criatura, pero carecen del nivel para hacerlo. Posible. Nick dijo impotente. Entonces ¿por qué querías un arma Muggle? Dumbledore preguntó confundido. Eso se debe a que quema su magia cada vez que detiene un ataque no mágico, por lo que podría ser posible obligarlo a morir de hambre si recibe suficiente golpe. Nick dijo sinceramente, ¿eso no pondría en grave peligro al que usa el armamento Muggle a medida que la criatura se desespera? Snape preguntó con el ceño fruncido. Ahí es donde estoy atrapado, desafortunadamente, para anular el peligro necesitaría una forma de atrapar a la criatura y, como Dumbledore atestiguará, eso no es posible mágicamente hablando. Usar medios Muggles tampoco funcionará ya que la cosa apenas se ralentizará con el nivel actual de tecnología disponible. Nick explicó y todos fruncieron el ceño. Albus, dijiste que lograste desterrar al Ártico, pero si devora la magia, ¿cómo lograste esto? McGonagall preguntó claramente teniendo una idea. Esta criatura tiene un alcance máximo dentro del cual puede devorar magia. Usé esto para enviar una cierta área del espacio al Ártico que incluía la ubicación de la criatura sin usar magia directamente dentro de su campo. Espera, ¿dijiste que tiene un alcance? Dijo Nick con los ojos iluminándose. ¿Eso es correcto? ¿Qué has averiguado? Preguntó Dumbledore esperanzado, ¿puedo o no ser capaz de borrar un área de existencia si puedo atrapar a la criatura en un área con un espacio en bucle que debería matarla? Pero es una apuesta, una grande además. El encantamiento, si quieres llamarlo así. Es altamente volátil, por lo que si incluso la más pequeña mota de magia toca el anillo, podría explotar y llevarse a quien lo sostenía a lo largo de 6 metros de existencia. Nick dijo seriamente mientras todos en la sala parecían horrorizados. ¿Por qué crearías algo así? Flitwick preguntó confundido después de superar el horror que es un elemento que borra la existencia. Fue un fracaso que creé en mi primer año en la escuela y que nunca tuve la inclinación suicida de recrear. Debes entender que si bien tenía los límites teóricos para el método de encantamiento que uso, era solo eso, teoría, para poder hacerlo. Solo puedo distinguir los hechos de la ficción a través de experimentos, ese terminó mal. Nick explicó honestamente. Si es posible, creo que es mejor evitar recurrir a acciones tan peligrosas. Sin embargo, la idea de un espacio circular podría funcionar para mantener a la criatura contenida hasta que podamos destruirla de forma segura. Buscaré ayuda de mi viejo amigo Nico para establecer tal situación. Cosa arriba. Dijo Dumbledore seriamente, también me gusta que no me borren, así que no tienes argumentos por mi parte, aunque tengo una gran reserva de Star Metal que podría ayudarte si lo necesitas. Nick se ofreció, ya que si eso significaba la destrucción final de las abominaciones, estaba dispuesto a donar generosamente a la causa. Eso será muy apreciado ya que el metal facilitará mucho el trabajo. Dijo Dumbledore con una sonrisa. Con eso resuelto, tengo un regalo para todos ustedes ya que no participaré en la entrega estándar de regalos de Navidad este año. Dijo Nick mientras sacaba varios viales pequeños con una pequeña piedra en cada uno. Estas piedras eran apenas del tamaño de un guijarro pero parecían brillar con una luz pálida y espeluznante. Estas pequeñas piedras son la energía mágica congelada tomada de cierta estrella que brilla en el cielo por la noche. Sin embargo, lo que pueden hacer es la parte realmente interesante, ya que cada una de estas cosas se puede usar para potenciar los efectos de una sola pieza de magia, ya sea poción, hechizo, encantamiento o alquimia de forma permanente. Sin embargo, el problema es que la piedra desaparece después de un solo uso y obtener más es un dolor en el cuello como no lo creerías. Dijo Nick con una sonrisa de satisfacción, ¿qué tan difícil puede ser si es de una estrella que brilla todas las noches? Preguntó Lupin confundido. Entonces, como es de conocimiento común, el mundo gira sobre su eje y gira alrededor del sol.
Pero, en términos relativos, las estrellas no se mueven de sus posiciones con la Tierra en esta órbita y algunas en realidad solo brillan débilmente, si es que lo hacen, durante momentos muy específicos del año. Estas piedras provienen de una de esas estrellas y, por lo tanto, es un gran dolor conseguirlas. Obviamente, este no es mi stock completo de cosas, pero de todos modos es muy precioso. Nick explicó honestamente, Nick había tenido la suerte de encontrar esta estrella cuando estaba experimentando con el método del crepúsculo pero, para su consternación, la estrella en cuestión solo aparecía en el cielo durante una semana al año. Creo que sé cuál es el uso perfecto para esto, gracias. Dijo Dumbledore mientras miraba fascinado su propia piedra. El resto de los profesores también expresaron su agradecimiento por el regalo que si bien sencillo e igual para cada uno de ellos también fue de forma personalizada, el material ligero en sí era único hasta donde Nick podía ver, ya que no contenía magia en sí y no tenía formas preferidas, pero podía potenciar enormemente cualquier magia con la que se usara. El propio Nick había estado tentado a usarlo en su reino, pero descubrió por las malas que tendría muy poco efecto debido a la naturaleza del reino. Había dejado de ser un simple encantamiento después de experimentar tanto crecimiento desde su primera creación y ahora era una especie de realidad de bolsillo o llanura de existencia. Además de eso, Nick no encontró ninguno de sus trabajos habituales dignos del material. En lo que a él concernía, nada por debajo del nivel mítico lo era y no tenía otros en este momento. Su varita tampoco era mágica en sí misma, sino un foco de su magia que de alguna manera desviaba su propia magia para funcionar, no lo suficiente como para importar, pero el punto se mantuvo. Tal vez debería pensar en un nuevo anillo mítico, pero ¿qué? Nick pensó distraídamente mientras salía de la oficina. Como la abominación necesitaba cruzar el océano nuevamente, tuvieron un poco más de tiempo para prepararse para que Nick no estuviera estresado por eso. Además, si todo el asunto del bucle espacial funcionó, entonces la abominación debería morir de hambre incluso sin su ayuda si se le da suficiente tiempo. Incluso si no funcionaba tan bien, Nick todavía tenía opciones para deshacerse de él si dejaba de lado la precaución. El que mencionó era uno de ellos, pero siempre podía rellenar la abominación con suficiente magia para detonar en una gran explosión que probablemente causará problemas internacionales entre los muggles. Eso ni siquiera comienza a cubrir los efectos que le causaría una cantidad tan grande de magia desatada en un área. Ni siquiera Nick sabía la respuesta a esa pregunta, ya que no había ningún caso registrado de que algo así sucediera, que él supiera. Aún así, una vez que regresó al taller, Nick meditó mientras reflexionaba sobre un objeto mítico que crear. Me pregunto si eso funcionaría, pensó como si tuviera una idea. Levantándose, agarró un lingote de mitril, encendió el horno y esperó a que se calentara antes de cambiar la llama a las llamas del purgatorio y arrojar el mitril. Una vez que el lingote se derritió en un misterioso charco blanco, Nick lo transfirió a un molde ancho y plano para poder dejarlo enfriar y convertirlo en una delgada lámina de metal. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Puede tener complicaciones de gran alcance si lo haces? Celebrimbor preguntó preocupado. Nick asintió. Si funciona, podría darme otro as bajo la manga. Nick dijo honestamente. Eso es, si funciona, en su lugar solo podrías crear un objeto cruel del tipo más oscuro. Celebrimbor advirtió seriamente. Es una apuesta, pero con un pago muy alto si funciona según lo previsto. Nick dijo con una sonrisa. Fue una idea extraña que Nick tuvo de la nada, pero como dijo, sería de gran ayuda para él si pudiera tener éxito. La idea era realmente simple, un objeto encantado con la capacidad de extraer almas de un cuerpo vivo y permitirle usarlas como materia prima o combustible para sus creaciones. Celebrimbor también tenía razón en que si no salía correctamente, sería una herramienta del tipo más oscuro. Esta no era una situación como la de Nazgûl que fue creado por accidente y, por lo tanto, era de naturaleza neutral a pesar de sus habilidades originales. No, Nick estaba tratando deliberadamente de crear algo capaz de literalmente arrancar almas y luego permitirle usarlas para sus propios medios, lo cual era inherentemente egoísta y, por lo tanto, se inclinaba hacia la oscuridad. Sin embargo, si las cosas van mal, la creación resultante tendrá un hambre insaciable de almas y será una enorme amenaza que deberá ser destruida. Era un riesgo, sin duda, pero Nick tenía la esperanza de que funcionaría. Una vez que la lámina de metal se endureció, Nick se puso a trabajar midiéndola y marcándola para cada una de las piezas individuales que debían fabricarse. 3 piezas para cada dedo y 2 para el pulgar, una pieza grande para los nudillos y otra para el dorso de la palma.
Una vez que fueron medidas, Nick se puso a trabajar cortando las piezas usando una aplicación cuidadosa del hechizo de corte que lo dejó con un ligero exceso en las piezas, pero siempre podía quitarlo más tarde pero no podía agregar más. Arrojando las piezas al horno para calentarlas nuevamente, Nick esperó a que se volvieran maleables antes de retirarlas y usar con cuidado su martillo para darles forma a las piezas para que encajaran alrededor de su mano usando una versión metálica transfigurada de su mano. Una vez que las piezas encajaron aproximadamente, comenzó a limar el exceso de metal y lijar los bordes afilados. Una vez hecho esto, volvió a ponerlo todo en el horno para recalentarlo antes de perforar agujeros en ciertos lugares para poder remachar las piezas de forma articulada. Para los remaches, volvió a fundir el exceso de metal y creó pasadores delgados que aplanó en un extremo antes de usar su martillo para aplanar el otro después de haber pasado por los agujeros que había perforado previamente. La excepción a esto fueron los 2 agujeros que hizo a cada lado de la parte inferior de la palma que remachó a través de un guante de piel de dragón completando la forma del objeto, un guantelete. Ahora viene la parte arriesgada. Nick pensó y comenzó a canalizar su energía espiritual. Usó todo lo relacionado con las almas, así como su comprensión de la capacidad de Nazgûl para crear esto junto con las palabras élficas, fea, espíritu, map, agarrar, wandua, tomado, yut, uso, y karme, creación, para encantar. El artículo con una expresión severa. El resultado final fue mejor de lo que esperaba, pero no exactamente como lo había imaginado. Guantelete. Un map, captura del inframundo. Grado. Mítico. Habilidades. Autodimensionamiento, saqueo de alma, solidificación de alma, manipulación de alma, etéreo, atado, Nick, crecimiento. Habilidad mítica. Yo más verdadero. Otorga a quien está vinculado una comprensión instintiva de la verdadera forma de un alma. Descripción. Un poderoso artefacto que otorga permite el uso de almas en encantamientos y creación. Evaluación del sistema. Un artefacto complejo con el poder de utilizar el alma como herramienta y grabará su nombre en el mito creado por un herrero de anillos establecido. Mierda. Nick exclamó con una mirada estupefacta mientras leía la evaluación del sistema de lo que creó. Era como si su idea se hubiera hecho de una manera diferente a la que había pensado, no como si se estuviera quejando. Esto fue definitivamente más útil de lo que había imaginado, ya que conocer la verdadera forma de un alma le permitió a Nick no solo encontrar el uso perfecto para ellas sino también profundizar su comprensión de ellas. Sin embargo, tuvo que reflexionar sobre por qué terminó así, ya que no podía descifrarlo y necesitaba unos momentos para encontrar el quid del cambio. Nick descubrió que la razón por la que resultó así fue porque había agregado descuidadamente su conocimiento de las almas sin restricciones, incluido lo que aprendió del libro daédrico. Los Daedra eran la encarnación del renacimiento y, por lo tanto, incluso ese pequeño conocimiento que tenía estaba abrumadoramente cerca de la verdadera comprensión del tema en comparación con el conocimiento más mundano sobre las almas que tenía. Oh, las cosas que puedo hacer con esto. Pensó Nick con una amplia sonrisa mientras miraba el guante fantasmal en su yunque. Nick puso el guante en su reino antes de salir del taller para buscar algunas criaturas menores, como ratas y escarabajos, para usarlas como sujetos de prueba. Obviamente no iba a andar por ahí con algo así al aire libre ya que literalmente todos podrán verlo y sentir curiosidad. Los profesores definitivamente se darían cuenta de que algo andaba mal casi de inmediato. Solo haría falta un pequeño salto en la lógica para darse cuenta de que estaba haciendo algo relacionado con las almas que era un tema de estudio casi tabú, no era ilegal siempre que se evitara la experimentación con humanos, pero eso no significaba que no tuviera una gran aversión. Entonces, en lugar de lidiar con eso, Nick simplemente eligió recolectar en secreto algunas criaturas que nadie extrañaría y usar sus almas como base para sus experimentos. Había una cosa que Nick ya sabía gracias a Nazgûl y era que no todas las almas eran iguales. Por ejemplo, las almas de los animales sin inteligencia, como las ratas y los escarabajos, eran puras y blancas, ya que no pueden realizar artes oscuras si no saben qué es. Las almas inteligentes como las de la acromántula eran plateadas, blancas y barra o algún otro tono de color según sus rasgos innatos y si practicaban artes oscuras. Las almas de acromántula, por su naturaleza monstruosa creada por el hombre, eran plateadas y moradas, por ejemplo. Sin embargo, Nick no iba a capturar una acromántula todavía porque primero quería tener una idea real del manejo de los guanteletes. No fue particularmente difícil recolectar una docena de ratas, ya que simplemente necesitaba encontrar un lugar cálido semi-aislado en el castillo y obligarlas a salir de sus madrigueras.
Generaciones de ratas habían vivido y criado en Hogwarts, por lo que habían evolucionado en pequeña medida al clima de la escuela y, por lo tanto, tenían hábitos que él podía explotar. Los escarabajos eran tan fáciles de encontrar como las resistentes criaturas que excavaban bajo las piedras en la tierra cuando llegaba el invierno para mantenerse calientes. Nick simplemente lanzó algunas piedras y se puso a recolectarlas. A nadie le pareció extraño que estuviera haciendo esto, ya que tantas cosas requerían ojos de escarabajo que las tiendas los vendían por cucharadas, n/a. Eso es algo realmente canónico. En cuanto a las ratas que capturó, eso también era algo habitual para los estudiantes de los años superiores, ya que necesitaban sujetos de prueba para varias cosas mágicas. Nick trajo a las criaturas al reino y se puso el guante suavemente mientras este se aferraba cómodamente a su mano. Empecemos con un escarabajo. Pensó mientras arrancaba uno de los pequeños insectos con su mano izquierda descubierta. Con cuidado, pellizcó las puntas de los dedos de su mano derecha alrededor del escarabajo y, para su sorpresa, el guante se hundió en el cuerpo del escarabajo como si no estuviera allí. Se detuvo una vez que Nick sintió que un repentino aumento de sentimientos era la mejor manera de describirlo. Era como si estuviera viendo algo sin usar los ojos, aproximadamente con la forma de un escarabajo entre sus dedos sin verlo realmente. Fue una experiencia desorientadora, por decirlo menos, y fue solo después de que levantó la suya y extrajo el alma del escarabajo que realmente pudo ver el alma. Era una masa blanca brillante de energía informe a pesar de lo que le decía su nuevo sentido. Al revisar el escarabajo, Nick descubrió que el cuerpo todavía estaba muy vivo aunque inmóvil y se preguntó si devolver el alma a su lugar haría que fuera como si nada hubiera pasado. Así que eso fue lo que hizo y como había pensado, el escarabajo continuó haciendo lo que hacía antes de extraer su alma. Esto fue interesante ya que Nick se preguntó qué pasaría si sacara el alma y luego matara el cuerpo antes de intentar devolver el alma. Por lo tanto, repitió la prueba excepto que esta vez usó una pequeña cantidad de electricidad para detener el corazón de su cuerpo. Esperó unos momentos antes de intentar colocar el alma nuevamente en el cuerpo pero esta vez hubo una reacción diferente, el cuerpo del escarabajo se retorció horriblemente durante unos minutos antes de que el cadáver explotara y asumió que el alma se disipó. Un cadáver no puede contener un alma, entonces ¿cómo funcionan los inferi? Nick reflexionó con el ceño fruncido. Supuestamente, los inferi fueron creados atrapando un alma en su cadáver que luego se vio obligada a servir a quien los mató. ¿O no era así como funcionaba realmente o había algo en el proceso que era diferente de lo que acababa de intentar? Al notar esta disparidad, Nick desterró los restos explotados del escarabajo y agarró otro. Esta vez Nick tomó el alma del cuerpo y mató el cuerpo antes de volver a meter el alma inmediatamente en el cuerpo en lugar de dejar que la muerte llegara primero. A diferencia de la primera vez, el escarabajo no se movió de nada después de que el alma fue reemplazada e incluso siguió con lo que estaba haciendo antes hasta que su cuerpo perdió toda la energía y el estado de muerte en el que se encontraba atrapó y dispersó al alma. Así que un cadáver fresco seguirá funcionando por un tiempo antes de que su estado muerto obligue al alma que lo ocupa de dispersarse. Pensó intrigado, luego agarró una rata y rehizo los 3 experimentos anteriores con resultados similares, aunque más dramáticos y prolongados, ya que esta alma y cuerpo eran más grandes y más fuertes. Ahora a ver qué pasaría si intercambio las almas de una rata y un escarabajo. Pensó Nick mientras recuperaba nuevos sujetos de prueba. Primero recuperó las almas de los escarabajos, ya que era lo más fácil, y luego sacó el alma de las ratas mientras dejaba el alma de los escarabajos en el cuerpo vivo de la rata. Inmediatamente, el cuerpo de la rata comenzó a cambiar violentamente cuando todo el pelaje se cayó y la piel se volvió oscura y dura, mientras que el resto del cuerpo adquirió propiedades parecidas a las de un escarabajo. Nick no perdió el tiempo metiendo el alma de la rata en el cuerpo del escarabajo después de ver este resultado y observó cómo ambos cuerpos mutaban violentamente y cambiaban de tamaño y apariencia. Después de 15 minutos, ambos cuerpos no se parecían en nada a sus formas originales. El cuerpo de la rata ahora tenía la mitad del tamaño y tenía un caparazón de piel grueso y duro, mientras que un tercer par de patas había crecido mientras que los ojos se habían dividido en 2 para un total de 4 ojos a cada lado de su cabeza. Era una cosa monstruosa que parecía encajar perfectamente en el mundo mágico. El cuerpo del escarabajo, por otro lado, había muerto debido al cambio drástico en la anatomía que chocó con la materia preexistente. ¿Fue porque no había suficiente biomasa para que terminara la transformación o el alma era demasiado diferente del cuerpo para que los cambios terminaran para empezar?
reflexionó mientras diseccionaba el cuerpo para encontrar la anatomía mayoritariamente hueca, lo que supuso era la causa de la muerte. El cuerpo de la rata en cambio se movía lentamente y a falta de una palabra mejor, retrasado, el alma del escarabajo es claramente incapaz de soportar el esfuerzo de pilotear un cuerpo más grande y complejo. De hecho, creo que el cuerpo de esta rata está superando los límites de su capacidad de adaptación. Nick lo notó seriamente. Luego, Nick agarró otra rata y un escarabajo antes de extraer el alma del escarabajo y colocarla en el cuerpo de la rata sin quitar el alma de la rata para poder observar lo que sucedería. El cuerpo se agitó y emitió sonidos impíos durante unos buenos 30 minutos antes de estabilizarse y comenzar a mutar como en el experimento anterior. Esta vez, sin embargo, los cambios fueron mucho menos drásticos y el cuerpo permaneció mayoritariamente parecido al de una rata e incluso ganó algo de tamaño además de su nuevo cuerpo blindado. Entonces el alma de la rata devoró el alma del escarabajo y adquirió algunas de las propiedades de esta última, lo que provocó que el cuerpo se transformara en una criatura más poderosa en general para igualar al alma recién empoderada. Nick lo notó y luego tuvo una idea. Luego extrajo la nueva alma que ya no era rata ni escarabajo y luego la metió en el cuerpo que luchaba del primer experimento. El cuerpo también se retorció violentamente durante algún tiempo mientras las dos almas luchaban por devorar a la otra y una vez terminado, el cuerpo comenzó a mutar nuevamente. La imperfecta fusión del escarabajo rata que era anteriormente comenzó a cambiar a una nueva forma más poderosa que descartó los rasgos innecesarios y agregó los más ventajosos. La abominación resultante era una criatura de aspecto feroz, del tamaño normal de una rata, con una gruesa piel blindada de color negro y un cuerpo aerodinámico con una cabeza de aspecto aterrador con mandíbulas partidas como un escarabajo con dientes de rata. El alma de rata, más poderosa, ha crecido drásticamente después de devorar las dos almas de escarabajo, pero muestra signos de inestabilidad. Nick notó, ahora veamos qué sucede si yo mismo cambio dramáticamente la forma de un alma sin agregar una nueva alma o sin que el original devore otra alma. Nick pensó con entusiasmo mientras aprendía mucho de estos experimentos. Por ejemplo, aprendió que las almas podían fusionarse con fuerza si estaban atrapadas en el mismo cuerpo y que el alma en el cuerpo determinaba en gran medida su fidelidad. Para este próximo experimento, Nick esperaba ver si podía modificar un alma y luego volver a colocarla en su cuerpo original y obtener una versión más poderosa de esa criatura sin costo adicional de su parte. Sin embargo, la forma en que pretendía hacer esto era un poco especial, ya que quería cambiar la verdadera forma del alma de la misma manera que uno editaría una imagen o una oración. Nick quería eliminar las partes que parecían redundantes y trasladar esa masa a lo que él consideraba mejoras. Los escarabajos, por ejemplo, carecían de poderes mágicos y se encontraban básicamente en la parte inferior de la cadena alimentaria de los animales. Quería ver si era posible cambiar eso de alguna manera. Su primer experimento a este respecto le hizo sacar el alma de un escarabajo y luego comenzar a manipular torpemente la forma del alma. Primero, quitó el par de patas del medio y usó esa masa para mejorar ligeramente la forma y la potencia de las 4 restantes. Luego comenzó a estrechar la forma del cuerpo del escarabajo, saliendo como una punta de flecha. Luego volvió a colocar esta alma recién modificada en el cuerpo del que la tomó originalmente y observó cómo el cuerpo comenzaba a cambiar de piedra. El resultado final fue más gordo de lo que hizo con la forma del alma, pero la forma general del escarabajo permaneció como él lo diseñó. Desafortunadamente, el insecto murió poco después porque los órganos no estaban diseñados para este nuevo tipo de cuerpo. Me pregunto si eso también es cierto para la otra criatura, pero no muestra signos de ello porque las fallas tardan más en manifestarse. Nick reflexionó mientras miraba la abominación híbrida del escarabajo rata. La criatura no parecía sentir dolor ni sufrimiento e incluso se paseaba por el área aislada en la que se encontraba de manera aburrida. Nick lanzó un hechizo médico que aprendió de la biblioteca de Slytherin que le permitía a uno contemplar el funcionamiento interno de un cuerpo sin dañar a aquel sobre el que estaba lanzado. Era simplemente uno de los muchos hechizos especializados de alto nivel que Nick había aprendido al absorber el conocimiento de la vida del hombre. Slytherin no lo hizo ni a medias al escribir su vida en la biblioteca y era casi como si le estuviera enseñando personalmente a Nick todo lo que sabía. En cuanto a Mara, Nick era más débil que Snape y la mayoría de los profesores, pero en términos de conocimiento probablemente no alcanzó a Dumbledore en la escuela. Eso fue después de completar solo la mitad de la biblioteca de Slytherin. Nick no estaba seguro de si Dumbledore tenía más o menos conocimiento sobre magia que Slytherin.
Lo que sí sabía era que después de terminar de absorber el contenido de la biblioteca, definitivamente tendría al menos el conocimiento de un poderoso mago de nivel 4. De todos modos, el hechizo le permitió a Nick ver que los órganos de las abominaciones no solo no fallaban lentamente, sino que incluso parecían mejorar. ¿Cuál es la diferencia entre las dos transformaciones? Ambos son claramente antinaturales, pero uno provocó la muerte del sujeto de prueba mientras que el otro solo lo hizo más fuerte. Nick reflexionó seriamente, fue una diferencia fascinante que alimentó aún más su curiosidad por el tema de las almas, ya que era un tema tan complejo y amplio. Incluso en la primera mitad de la biblioteca de Slytherin, Nick había visto solo 3 menciones sobre el tema y esos eran meros usos que el fundador había visto personalmente. Lamentablemente, las magias médicas que había en la primera mitad de la biblioteca se centraban exclusivamente en la mente y el cuerpo, como maldiciones, venenos y heridas mentales. Incluso en la biblioteca de Hogwarts había una pequeña cantidad de libros sobre almas y todos menos 2 eran libros sobre magia oscura. Después de reflexionar por un momento, Nick desarrolló una teoría sobre por qué los 2 enfoques diferentes para el mismo resultado tuvieron resultados diferentes al final. Básicamente, todas las almas sabían cómo se suponía que eran ellas y, por extensión, el cuerpo, y actuaban sobre el cuerpo para manifestarlo. Al alterar con fuerza la forma y función del alma, Nick había introducido imperfecciones en este conocimiento que se traducían en que el cuerpo no podía afrontarlo ya que algunas partes no sabían que necesitaban cambiar también. En el caso de que un alma devorara a la otra, sin embargo, la totalidad del alma fue revisada y mejorada, lo que significa que no hubo imperfecciones en el diseño del conocimiento. Sin embargo, Nick solo pudo fruncir el ceño ante esto, ya que si era cierto significaba que para alterar manualmente un alma necesitaba cambiar literalmente cada faceta de las almas de él mismo, lo cual era mucho más esfuerzo del que valía en el caso de simples insectos o ratas. O necesitaba limitar los cambios en el alma a cosas menos fundamentales como pequeñas mejoras en las piernas. Experimentos del alma, 3.